Nuevamente un saludo, estimados jóvenes, ya somos 47. Faltan 7 personas, vamos a esperarles a ellos y comienzo. Muy buenas noches. Bueno, vean compañeros, qué gusto saludarles, muy buena noche a todos, qué gusto nuevamente compartir con cada uno de ustedes. Como ahí sí que dicen lo prometido es deuda, ¿verdad? Y se los indiqué, ¿verdad? A pesar de que en este caso pues sí me desvelé un poco, ahí les mandé el mensajito como si 1:30 de la mañana, más o menos esa hora era, y les envié el enlace para que puedan ver su nota. Lo que ocurre es que corroboré en la cartera virtual y la cartera virtual pues no se está actualizando de forma inmediata, sino que al parecer pues la actualizan de un día a otro, dejan 2 días de por medio, pero el enlace que yo les envié es directamente a registro y estadística. Entonces ahí mismo está prácticamente el curso, es prácticamente todos los cursos y todas las secciones, que eso es de forma inmediata, ¿verdad? Entonces, por ello es que me tomé el tiempo de enviarles el enlace porque dije yo, me esforcé por subir en tiempo la nota para que cumplir con mis estudiantes y pues en este caso también después piensan que uno no lo hizo, ¿verdad? Entonces, ahí les envié el enlace, ¿verdad? Entonces, yo los felicito, ¿verdad? Ya creo que la mayoría o todos ya vieron su nota. Insisto, los felicito a todos a seguir adelante, ¿verdad? Demostrar esto que ya tuvimos en el primer parcial, ¿verdad? Y pues ya concretizarlo en el segundo, ¿verdad? Para, como les digo, para estar más tranquilos en ese sentido para el examen final y pues que esta clase al fin de cuentas sea parte de esas clases que ya tenemos dentro de nuestro pensum, que en este momento no la tenemos de nada, pero estamos trabajando para hacerlo, ¿verdad? Para lograrlo. Entonces, como les digo, lo prometido es deuda, ahí está, ¿verdad? Y disculpen que tal vez les entró el mensaje ahí de madrugada. Yo les digo, y creo que ustedes me van a entender cuando mencione esto. En esta carrera realmente nos volvemos muy noctámbulos. Yo soy bien sincero, ¿verdad? Soy bien. Es más, tal vez no tanto al momento de estar ya en los cursos, sino ya cuando estamos, cuando ya cerramos. ¿No? Soy bien sincero, cuando ya cerramos, cuando ya estamos haciendo el estudio para nuestro examen técnico profesional. La verdad es que las horas de la noche creo que son las mejores horas porque es cuando todo está en silencio, cuando todo está calmado, cuando tenemos más concentración. Y les digo, o sea, eso sí, ya ese día, a esa hora, si es pesado, pero al fin de cuentas yo, o sea, les decía, o sea, el otro día no tenía mayor actividad y dije, oh, voy a aprovechar, ¿no? Voy a aprovechar y a fin de cuentas, pues eso hice. ¿No? Disculpen que les traiga el mensajito un poco tarde, tal vez se asustaron, ¿verdad? Pues si algunos tienen activos sus notificaciones, se han asustado un mensaje a 1:30 de la mañana y de Classroom, pero fue para cumplir con ustedes, ¿verdad? Fue para cumplir con ustedes. Bueno, entonces voy a continuar, queridos jóvenes, con el contenido. Nos habíamos quedado en esta... Sharon, lo que subí fueron notas, Sharon, desde la semana pasada. Ya subí ya hay notas ahí en Classroom. ¿No? Usted si quiere entrar a Classroom oficial que tenemos. No, en este caso, pues lo puedo observar, usualmente ya está, ¿verdad? Entonces ahí donde publiqué este enlace para reunirnos todos los días, ¿verdad? Ahí está el enlace, ahí lo pueden corroborar, ¿verdad? Bueno, con todo gusto. En esta última diapositiva fue donde nos quedamos, jóvenes. Esta fue la última que vimos con el tema de las modalidades ultra y plus petit, ¿no? Como les mencionaba, dentro de este proceso en la actualidad, en realidad ya se sostiene la reclamación en juicio se comprende como cosa juzgada, ¿verdad? Les hacía la semana pasada ¿verdad? El ejemplo de una pensión alimenticia. Es que es muy distinto. Cuando hablamos de cosa juzgada es algo que ya se sometió a un proceso judicial, que existe una sentencia sobre la misma
pero que ya no se puede hacer esa reclamación porque ya existió una resolución como tal. Pero lo que sí estaba estableciendo con ese ejemplo que les colocaba es esa nueva obligación incumplida que existe, ¿verdad? Que puede también en ese caso solicitarse. En el ámbito de los romanos sí podían hacer esta división. Podíamos pedir menos de lo que era obligado, obtener esa sentencia y luego reclamar en un juicio posterior lo demás, ¿verdad? Lo demás, que tendría mucha connotación más o menos con lo que les comentaba la semana pasada de ese ejemplo de la pensión alimenticia, ¿verdad? Bueno, ahora bien, concretizando puntos, queridos jóvenes, en este caso, las acciones de la ley o el proceso de las acciones de la ley fue un proceso propio de la época arcaica. ¿En qué momento hablamos de la época arcaica? En este caso son procesos que fueron desarrollados inicialmente por ámbitos del derecho no escrito, ¿verdad? En una forma sencilla, y que posteriormente al momento de su utilización, al momento de esas declaraciones, al momento de ese proceso, fue recogido en la ley de las 12 tablas y ha creado como un proceso escrito, ¿no? Es muy interesante ese aspecto. Yo les digo, les he dicho, antes de estos procesos de derecho escrito formal, en realidad había un suceso que derivaba en una justicia muy parcializada o en gran medida una injusticia, porque al no haber criterios unificadores, cada región, cada juez, cada pretor prácticamente hacía el juicio y decide el juicio a su bien y a su parecer y a su conveniencia, ¿verdad? Cuando ya es recogido en un único juicio, en ese sentido se establece esa conexión para desarrollarlo ya como un criterio único, ¿verdad? Bueno, otro elemento interesante es, por ejemplo, los elementos o las características del proceso de las acciones de la ley. Como se los mencioné en clases anteriores, es eminentemente formalista, ¿verdad? O sea, era extremadamente formalista, ¿no? O sea, habían ritos, habían actuaciones que obligatoriamente debían cumplirse, de lo contrario, ¿verdad? Se establecía y podía ser la pérdida del proceso o en este caso, pues simplemente la pérdida del derecho a incumplir, ¿verdad? Por tal motivo, ¿verdad? En este caso debían seguirse al pie de la letra y de forma rígida las distintas actuaciones procedimentales. O sea, es más, por ejemplo, eh, no había la posibilidad al inicio de la utilización de los juristas. Recordemos que esa palabra jurista, ¿verdad? Desarrollaba aquella persona conocedor de la norma jurídica, ¿verdad? Conocedor del derecho de una forma sencilla. Entonces, ¿qué sucede? Al no pues, utilizarlos, ¿verdad? No, entonces debía en este caso seguirse ese proceso al pie de la letra, que en muchas ocasiones pues simple y sencillamente era desconocido, había mucha ignorancia sobre el mismo, ¿verdad? Por tal motivo, esta utilización de este régimen es llamado de los términos sacramentales. A ese nivel, ¿verdad? Se podía contemplar de un nivel eminentemente formalista, que si no se cumplía con uno de los pasos, simple y sencillamente, o alguna de las declaraciones, simple y sencillamente el actor podía perder el derecho a reclamar o el demandado automáticamente era sentenciado, ¿verdad? Otro interesante proceso, otra característica es la ausencia de una representación, o sea, no había representación judicial. ¿A qué me refiero? No había el proceso de los famosos poderes o mandatos como actualmente los conocemos. O sea, si la persona no se apersonaba de forma individual, personal, simple y sencillamente perdía el proceso, ¿no? O sea, no había esa posibilidad de representar a otro en juicio, ¿no? Entonces, a esta limitación que se comprendía como esa representación, simple y sencillamente se establecía
que no había excusa para no presentarse y no participar del mismo. Es más, en este caso también si lo vemos en un sentido amplio, por ejemplo, esa ausencia de representación alcanzaba a esa no posibilidad de la representación del jurista frente a una actuación judicial como tal. En esa virtud, únicamente demandado y actor y el juez. Y se acaba, ¿verdad? Y en último caso, pues si habían testigos, ¿verdad? Que eran parte de los medios de prueba, que eran en ese momento muy importantes, al no haber todavía públicos como tal. El siguiente punto en este caso es, insisto, la solemnidad de actos y de palabras. Era muy importante el conocimiento. Y aquí podemos hacer un paréntesis al establecer que se volvía inicialmente un proceso muy parcializado para quienes sí tenían la capacidad de conocer, ¿verdad? De leer, de escribir, que no eran todas las personas, ¿verdad? O sea, si imagínense ustedes, queridos jóvenes, ¿verdad? Aún en nuestra época actual, el proceso de conocimiento todavía es un lujo para muchas personas, ¿no? A pesar de que aún la educación formal en preprimaria, primaria, básicos, es obligación del Estado, ¿verdad? Suministrarla. Hay muchas personas que aún, ¿verdad? En este caso, esa educación no llega, ¿no? Esa educación no es factible, esa educación no es sencilla. Hay niños de distintas comunidades en interior de la República que tienen que caminar 1 kilómetro, 1,5 kilómetros para llegar a la escuela, ¿verdad? Que la escuela no es una construcción formal, sino que es una galera con un pizarrón nada más. No hay escritorios, en este caso muchos de donde se sientan los niños han sido construidos por los padres de familia. En este caso, colocando unas pedazos de madera con tronco, ¿verdad? A pesar de la época en la cual nos encontramos, aún todavía hay comunidades y todavía hay profesoras haciendo ese esfuerzo de enseñar de esa forma. Imagínense si en la época que nos encontramos, en la época que se desarrolla el derecho romano, ya se imaginan ustedes las penurias que habían en este caso para buscar, ¿verdad? Sobre todo el tema de la educación, que realmente eran sobre todo muy, muy escogidos quienes podían formarse, educarse y que era un lujo, ¿verdad? En este caso, muy, muy escogido para clases dominantes. Otro elemento interesante es que aparece el tema de la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Yo les decía, y se los he dicho muchas veces desde el inicio de esta clase, en este caso hay que entender, por ejemplo, cuando veíamos el semestre pasado, Introducción al Derecho 1, y veíamos los últimos temas de Introducción al Derecho 1, donde hablábamos acerca de la justicia, donde hablábamos acerca de la equidad. Lo que ocurre es que si nosotros en esas épocas se buscaba justicia, ¿sí? Perdón. Le activó el micrófono a su compañero, no hay pedo. Bueno, ¿qué sucede? En este caso, por ejemplo, cuando buscamos justicia, hay momentos en los cuales esa justicia se vuelve injusta, ¿verdad? Se vuelve injusta porque no se analiza el contexto de las situaciones que ocurren. Entonces, como la justicia es eminentemente rigorista, ¿verdad? Analizar elementos a favor o en contra para poder determinar en una forma sencilla lo más justo posible, ¿verdad? Lo más equitativo posible. Cuando se emitía una sentencia en gran medida era injusta. Yo les he dicho el tema de la ley del talión, ¿verdad? O sea, se los contaba en las clases anteriores. Hasta Jesucristo nos contaba una historia sobre esto, el famoso rey sabio, que llegan dos mujeres, ¿verdad? Frente a él, peleándose la madre de ese niño, y pues él dice, o sea, lo justo es la parte que le corresponde a cada una, entonces matemos al niño y que cada mujer se lleve la mitad, ¿verdad? Y ni modo, o sea, la verdadera madre toma la palabra y dice, no, prefiero perder a mi hijo, ¿verdad? Que se lo lleve a alguien más, a ver a mi hijo morir, ¿no? Entonces, él comprende
¿verdad? ¿Quién es? Evidentemente la madre. Entonces vamos a esto, o sea, sí hay, la justicia es dar a cada quien lo que se merece, pero modernamente buscan ahora la equidad, dar a cada quien lo que se merece, pero en conexión a todo el contexto que ha ocurrido, ¿no? A toda la situación adicional, a todos los elementos, ya sea que vayan a perjudicar o apoyar al análisis de esa, a la interpretación del suceso, ¿no? Simple y sencillamente, quien da muerte en esa época, pues merecía morir, ¿verdad? Pero vamos a esto, o sea, hay momentos en los cuales, ¿por qué razón dio muerte? Imagínense, estaba defendiendo su vida, estaba defendiendo a sus hijos, estaba defendiendo a su familia, ¿verdad? Simplemente son elementos que no sean tomados en cuenta, ¿no? Y otro muy importante que aún todavía en nuestra época es interesante, el tema de las sesiones públicas y orales, ¿verdad? O sea, yo insisto que la forma más justa, equitativa eh, y clara de realizar las cosas es haciendo de forma pública, ¿verdad? Haciéndolo de forma pública. Es en este caso un momento en el cual no puede haber poca claridad, no puede haber sucesos o puede dar motivos a sospechas, por ejemplo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les digo, jóvenes, yo soy en ese sentido muy abierto a las preguntas y todo lo hago público. Es más, aquí lo digo en clase, ¿verdad? Yo he sido bien claro, ¿verdad? Y lo vuelvo a mencionar porque en este caso algunas personas todavía pensarán que se hace de distinta forma y no, ¿verdad? Al menos en mi curso, ¿verdad? Yo no respondo preguntas fuera del curso, ¿verdad? O sea, hay personas que también me han hecho alguna pregunta en Classroom, ¿verdad? Y no la respondo, ¿verdad? Porque pues, y es más, a veces la tomo en Classroom y la pongo aquí de conocimiento de todos y la respondo acá porque puede ser la duda de todos, ¿verdad? Puede ser la duda de todos. Entonces, yo le soy bien sincero, a mí me gustan las cosas de frente, ¿no? O sea, las cosas de frente, las cosas eh, claras, ¿verdad? Donde no haya algún motivo de suspicacia, ¿verdad? En este caso. Eh, y donde en este caso todos tengamos claridad de lo que está en ese sentido desarrollándose, haciéndose y en forma sencilla, pues lo hago de forma oral, ¿verdad? O sea, no hay en ese motivo de otra situación que pueda ser distinta. Es más, yo se los he dicho, ¿verdad? Los compañeros, les decía yo la semana pasada, los dos compañeros que se examinaron en examen extraordinario, porque el tercero les dije no tenía derecho, ¿verdad? A uno le fue muy bien, sentía yo, ¿verdad? Tuvo 24, no, 25 tuvo. Y el otro sí le fue relativamente mal, ¿verdad? Tuvo 14 o 16, no me acuerdo, 14 tuvo, 14. Entonces, vamos, bueno, no es relativamente mal, pues tampoco es que haya sacado cero, o sea, que sacado 2 puntos, pues, pero, o sea, lo que pasa es que al primero que examiné, ¿verdad? Le hacía las preguntas y respondía rápido, respondía claro, coherente. El segundo que examiné, que había que sacarle con cuchara las cosas, entonces aún así todavía se confundía. Entonces, como insisto, vamos a esto. Yo sé en ese sentido, para mí esa es la mejor forma de la cual nos enseñan los romanos, ¿verdad? Lo público y lo más importante, la parte oral. Ahora bien, que todavía en este caso eso, todavía a pesar de que hay juicios orales en nuestro país y que todo el proceso debería ser oral y público, todavía se utiliza excesivamente la parte formal del papel, ¿verdad? En este caso. Yo les decía, por ejemplo, no sé si se los comenté, pero se los comento para que me entiendan. Por ejemplo, a ver, partamos de dos ya procesos ya formales. Veamos de una audiencia penal y una audiencia, por ejemplo, de familia, ¿no? Son dos ámbitos del derecho totalmente distintos. Por ejemplo, hace algunos años me tocó sustituir a un colega porque él se encontraba enfermo y era una audiencia penal. Bueno, simple y sencillamente me apersono a la audiencia antes del horario y entrego mis documentos, mi carnet de abogado y pues indico ¿cómo se llama? Al secretario que voy en representación de X persona
y sustitución de forma por una única vez del abogado principal, ¿verdad? Que está llevando el caso en virtud de su enfermedad y que pues, lo estaba en este caso auxiliando. Bueno, cero problemas, pasamos a la audiencia y se acabó, ¿verdad? Cero problemas. Ahora bien, vean, voy a la parte, mi esposa le tocó ir a una audiencia de familia. El mismo colega, porque nosotros somos amigos, el mismo colega no podía ir a la audiencia, tenía otra audiencia a esa hora, entonces yo no puedo ir tampoco, entonces va mi esposa y pues no debe haber ningún problema, ¿verdad? Mi esposa llega con el secretario una hora antes de ir a la audiencia, le indica que va a sustituir, ¿verdad? De una cada vez al abogado X y le entrega pues su carnet de abogado y dejan lo que después o sea, me contó, o sea, porque al fin de cuentas ella mismo lo solucionó, ¿no? Mi esposa tiene su propio carácter, ¿no? Imagínense. Entonces, resulta que le decía que no, o sea, que no podía sustituirlo por una única vez, sino que tenía que presentar un memorial con por lo menos 24 horas de anticipación, donde él firmara de otro abogado, que no iba a poder ir. Realmente algo engorroso que no podía ser de esa forma, ¿verdad? Mi esposa hasta el fin de cuentas me estaba contando que terminó pidiendo hablar hasta con la jueza, en ese momento era jueza de ese tribunal, ¿verdad? Y pues la jueza sí, o sea, creo yo que instruyó al secretario, ¿verdad? Que no le podía negar en este caso la representación de mi esposa y se lleva a cabo la audiencia. Entonces, vamos a esto, o sea, hay momentos en los cuales se vuelve muy rigorista el derecho, ¿verdad? Sobre todo en ciertas materias de derecho, es muy rigorista en ese sentido. Imagínense, eh, pues hay cambios, ustedes se van a dar cuenta en el ámbito del derecho penal, derecho civil, familia, cada uno es bien distinto, ¿verdad? Bien distinto. A pesar de que al fin de cuentas derecho, pues, pero cada uno es distinto, porque el derecho procesal es totalmente distinto en esas áreas, pero porque así se ejecuta acá, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda? ¿Estamos jóvenes? ¿Estamos bien? Bueno, como ya terminé la primera parte del tema de las acciones de la ley, les hago un pequeño resumen, ¿verdad? Por medio de este proceso de cuadros, en forma sencilla, pues para que podamos ver la conexión de cómo se lleva el proceso, ¿verdad? Para mí, yo soy bien sincero, para mí esto es más sencillo, ¿verdad? Porque a través de estos pequeños cuadros hacemos la conexión de cómo se llevaba a cabo el proceso. Insisto, insisto y lo vuelvo a indicar. El proceso de las acciones de la ley es uno solo, pero se lleva en dos fases. La primera fase, la fase in jure, y la segunda fase, la fase in judicio, ¿verdad? Insisto, no se confundan, ¿verdad? No se confundan, que piensen que son dos distintos procesos. Es un único proceso, pero dividido en dos fases. ¿Por qué? La primera fase con el magistrado pretor y la segunda fase con el juez. Entonces, aquí coloco la primera fase que se realizaba, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas fases para ir entendiendo ya cómo se iba realizando en el ámbito del derecho romano. La fase in jure, con el magistrado pretor, comienza con un acto llamado injus vocatio. El injus vocatio era un proceso en el cual el actor cita al demandado a comparecer frente al magistrado en forma privada. Vean, paréntesis aquí, vamos a platicar de ese proceso, ese punto. Esto es uno de los elementos que fue muy criticado de esta fase de inicial de este proceso, en virtud de que no había una solicitud oficiosa, oficial de la magistratura para obligar al demandado a acudir frente a él, sino inicialmente era el mismo actor que citaba al demandado para que juntos acudieran frente al magistrado pretor, ¿no? ¿Qué ocurría? La verdad es que tampoco es que nosotros hemos vivido esa época y muchos de los historiadores tampoco la vivieron, pero hay relatos, ¿verdad? Hay relatos, no hay documentos escritos. Hay relatos recabados en documentos antiguos donde mencionan que en esta fase de la injus vocatio habían muchas muertes.
en relación al mismo actor frente al demandado, al momento de no querer acudir al magistrado pretor, o del demandado haberse acorralado frente al actor y ser su único recurso asesinar al actor, ¿verdad? Entonces, insisto, no hay documentos escritos que hagan corroborar esta situación, nada más relatos antiguos, ¿no? Bueno, la siguiente fase es la fase de la cognitio. En este caso, se presupone que ya ambas partes se encuentran frente al magistrado pretor, cumplen los rituales establecidos y de forma oral se solicita la acción reclamada o el derecho incumplido, ¿no? Esta fase es comprensible que nos encontramos inicialmente estableciendo los primeros requisitos formales de este proceso. ¿Quién es el actor? ¿Quién es el demandado? ¿Cuál es la acción reclamada? Y evidentemente cuáles van a ser los medios probatorios, ¿no? Bueno, ahora bien, aquí, si ustedes ven, si yo recuerdo un poco, yo no soy especialista en hacer conexiones ni nada, pero recuerdo un poco cuando en este caso nos hacíamos una línea recta, una línea sesgada, líneas de signos o puntuaciones o signos discontinuas, depende, cada una indicaba en ese sentido en cuadros de flujogramas, dicen ellos, de cómo explicar. Si ustedes se dan cuenta, aquí es una línea continua, ¿no? Es una línea continua. Entonces, aquí en esta línea continua habían dos tipos de sucesos. El negarezione, genograma, gracias Becky, ¿verdad? Genograma, ¿verdad? En este caso, gracias. O el dare actione, ¿verdad? El negarezione o el dare actione. Si sucedía el negarezione, establece que el magistrado impide el trámite. Si ustedes se dan cuenta, ya no hay continuidad, ¿verdad? Ya no existe otro proceso. Al momento de negar el trámite, simple y sencillamente, ¿verdad? Ahí terminaba, ahí se da por finalizado. Yo les explicaba que al negar el proceso, al actor le quedaba únicamente una opción: volver a replantear el proceso, pero frente a otro magistrado pretor, cuando el magistrado que le había negado terminara su periodo, ¿no? Ya no, si él lo intenté, el mismo actor lo intentaba hacer frente al magistrado que le había negado, lo que iba a ser resultado es otra negación de la misma acción. No le autorizaba, ¿verdad? Entonces podía esperar la sustitución del magistrado para volver a plantear su proceso. Bueno, si autorizaba el dar acciones, autorizaba el trámite, ahí se creaba lo que vimos anteriormente en algunas clases, la litis contestatio, ¿verdad? ¿Qué establecía la litis contestatio, verdad? En este caso, quién es el actor, quién es el demandado, cuándo van a ser los medios de prueba, cuál va a ser el juez, cuándo se inicia el proceso, dónde se va a realizar el proceso, ¿verdad? En este caso, todos estos elementos se creaban con este documento que hacía el magistrado pretor, que fue la famosa litis contestatio, ¿verdad? Aquí se prueban las aseveraciones y se hace el auxilio de los medios probatorios, ¿verdad? Insisto, si ustedes se dan cuenta, si nos vamos en este proceso, las partes, si no hubiera una negación, in jus vocatio, la cognitio, el dare actione y la litis contestatio. Si hubiera una negación, in jus vocatio, la cognitio y el negare actione. Y ahí se terminó, ¿no? Vuelvo a insistir, esta es la primera fase. Lo que pasa es que aquí tampoco es que pueda colocar de una vez la otra fase, porque la otra fase es con el juez, pero es el mismo proceso de las acciones de la ley, ¿verdad? O sea, esta es la primera fase. Esta fase terminaba acá, ¿verdad? Con la litis contestatio. Ahí terminaba la actuación del magistrado pretor, al momento ya de señalar fecha la audiencia del juez que lleva a caso el proceso y todos los elementos vinculantes de la acción reclamo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Ok, continúo. Vamos a la siguiente fase. Miren, la siguiente fase es sumamente interesante, sumamente interesante. ¿Por qué? Ya es únicamente con el juez. Pero, insisto,
Llegar a una fase in judicio para el demandado es prácticamente ya tener una sentencia condenatoria. En esas primeros procesos de las acciones, no era que hubiera un proceso de defensa muy claro del demandado. Es más, ese mecanismo de defensa iba muy propio al establecer que el magistrado pretor no autorizara el proceso. Porque recordemos que no únicamente era un proceso administrativo, también tenía en este caso, el actor podía ser cualquiera, Sandra, ¿no? El actor podía ser cualquiera, ¿no? O sea, quien presentaba la acción, el actor podía ser cualquiera. Entonces, vamos a esto. En el caso del magistrado pretor, lo propio era, o interesante era que si él autorizaba el dar acción, era porque ya consideraba que sí habían elementos de derecho incumplido, para servirles, de derecho incumplido, que habían acciones reclamadas con elementos que hicieran presumible, ¿verdad? Que sí existía esa obligación y que en tal sentido por eso lo enviaba únicamente ya al debate, ¿no? Pero insisto, en esta etapa ya iba muy encaminado la sentencia a una sentencia condenatoria, ¿no? O sea, el primer elemento para el demandado que no se diera la acción, que no se diera la autorización de la acción, ¿no? Bueno, ahora bien, vamos con la siguiente parte entonces, la parte en juicio que la realizaba el juez. Yo les he mencionado que esto es previsiblemente lo que modernamente conocemos nosotros como los procesos jurisdiccionales. Es más, ya no hay un magistrado pretor con vías. Lo que ocurre es que dentro del proceso jurisdiccional sí existen medios de depurar los procesos. ¿A qué me refiero con esto? Que las solicitudes iniciales, las demandas iniciales, cumplan los requisitos establecidos en la ley y que si no los cumplen, en este caso haya que subsanar, en este caso, los previos que sean colocados, ¿verdad? En ese caso, por eso es que es tan importante en el proceso que ustedes comprendan que en la actualidad no es que se le niegue el proceso a nadie, ¿verdad? Sino se debe depurar para que el proceso continúe lo más objetivo, lo más apegado a derecho posible, ¿no? Hay ocasiones en las cuales las demandas no cumplen los requisitos establecidos, por ejemplo, si fuera en el ámbito civil con el Código Procesal Civil y Mercantil, y que en tal sentido, ¿verdad? Es muy importante la depuración que se hace y los previos establecidos que han de ser cumplidos, subsanados, para que la demanda continúe, ¿verdad? Insisto y vuelvo a ratificar, no es que se le niegue el proceso a nadie, ¿verdad? Pero hay elementos muy importantes que deben cumplirse en esos requisitos para que el derecho, en este caso, sea objetivo, real, realizable y evidentemente apegado a la norma jurídica, ¿no? Eh, yo le soy bien sincero, ¿verdad? Soy bien sincero. Realmente les digo, yo tengo colegas de todo tipo y usted va a tener colegas de todo tipo. Tengo colegas que son demasiado riguristas, ¿verdad? O sea, de exageradamente riguristas, ¿verdad? Con el tema de los signos de puntuación, faltas ortográficas, redacción, entendimiento, y comprendo yo, evidentemente, que en ese caso, pues es su forma de redactar, es su formación y, ok, se le respeta. Tengo la otra parte, tengo colegas que de verdad, ustedes, en serio, eh, y colegas muy cercanos, mi colega con el cual trabajo, hay ocasiones en las cuales como que no le llega sus memoriales y comete errores infantiles, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Eh, Ahora bien, lo interesante de todo es que, miren, errores vamos a cometer siempre,
yo los cometo a cada momento, ¿verdad? Insisto, hay que ser directos y claros y hablar con la verdad. Lo que ocurre es que a veces cuando uno está haciendo sus memoriales, omite, se equivoca. Entonces, siempre es importante que un tercero lea su memorial, ¿verdad? Sobre todo si es un colega o si, por ejemplo, ustedes aquí en la carrera encuentran el amor de su vida, posiblemente sea su novia y después sea su esposa y sean abogados los dos, y ahí se lean y se comenten. Eh, por ejemplo, este cuate que les digo que es mi mejor, pues, uno de los colegas más cercanos, no le puedo decir mi mejor amigo porque tampoco es mi mejor amigo, ¿verdad? Es un amigo muy cercano, o sea, hay mejores amigos, yo solo he tenido un mejor amigo que es mi querido amigo Javier, que en paz descanse. Él es un amigo cercano, con él trabajamos juntos con mi esposa y es totalmente un caso, o sea, uno lee sus documentos y hay 20, 30 errores que arreglarle y le dice, que así se va. Si me suspenden, ahí me suspenden, ahí tengo que hay arreglos previos. Él es así, ¿verdad? Yo soy intermedio y a mí no me, miren, la formalidad así exagerada no me gusta, no me cuesta, soy bien sincero. ¿Verdad? Entonces, soy intermedio en que tampoco cometo tantos errores porque no me gusta que me hagan previos, eso sí soy bien directo, pero tampoco, bueno, creo que la mismos errores que en este caso cometo, pues a veces es por pura dejadez, por hacerlo rápido. Entonces yo sí tengo algo de que se lo doy a mi esposa que lo lea, ¿verdad? Mi esposa rapidito detecta errores ortográficos, falta de comprensión y ahí me lo va reparando, ¿verdad? A veces digo, pero es que es una letra, lo volverlo a imprimir y lo imprimía con todas sus copias. Está mal, volverlo a hacer. Ok, bueno, donde manda capitán no manda marinero. Ok, lo vuelvo a hacer. Y si no, pues lo primero que me dices es para que me lo diste, que lo leía. Y tiene razón, ¿verdad? Tiene toda la razón. Entonces vamos a esto. O sea, en la actualidad, en realidad, no hay, ¿verdad? Una limitante al tema del actor, o sea, solo que realmente no tenga el derecho. ¿No? Eso es muy evidente. Ahí sí es una limitante muy clara porque está reclamando algo que no tiene un derecho incumplido, que no hay una vinculación con un derecho como tal, o sea, solo que no tenga el derecho para reclamar, podría en este caso no seguir el proceso. Por lo contrario, todos los procesos en este caso se dan, ¿verdad?, en ese seguimiento. Y por tal motivo, ya depurado el proceso, vamos con el juez. Bueno, en la parte en judicio, en la parte del altercatio, es lo que se consideraba o llamaba en la fase del debate, ¿verdad? En este no solo escuchaba al actor y al demandado, escuchaba tanto sus alegatos como sus medios probatorios, como sus medios de defensa. También asimismo, ¿verdad? En este caso hay un proceso, aquí se le llama dirimir, ¿verdad? O sea, dirigir o dirimir la prueba. Creo que se fue el video, perdón. ¿Qué ocurre en este caso? En el tema, perdón, no regrese el video, ahí está. En el tema dirigido o dirimir la prueba, lo que pasa es que analiza la prueba, ¿verdad? Lo que ocurre es que en este proceso ya la prueba ha sido previamente vinculada. O sea, ya él únicamente analiza, dirige, vincula la prueba que ya previamente el magistrado objetor analizó y consideró que era coherente con el proceso. En la época actual, no. O sea, en la época actual, en este caso, cuando uno le hacen algún predio más encaminado en aspectos de forma y no de fondo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que no he cubierto los requisitos de forma contemplados, por ejemplo, el artículo 60 del Código Procesal Civil y Mercantil, elementos más que todo de pura forma, no el fondo del derecho, ¿verdad? Aquí, en este caso, sí determinaban el fondo, entonces, porque era un proceso de prueba. Y es muy interesante porque aquí, en este caso, aún todavía no había esta evolución del derecho de valorar la prueba, ¿no?, de hacer la valoración de la prueba. Porque la valoración de la prueba en ese momento ya la había hecho magistrado pretor. O sea, él ya había considerado cuál era vinculante y cuál no era vinculante, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, en esta época ya casi que ya había una sentencia condenatoria, ¿no? O sea, el juez ya únicamente
analiza, dirige, dirime la prueba que ya está valorada, ¿no? Que ya aceptó el magistrado. Pero en la actualidad no, en la actualidad nosotros nos podemos presentar todo lo que queramos, que al final de cuentas el que le da valor probatorio es el juez, él establece cuál prueba sí, cuál prueba no, ¿verdad? Y esto a mí me parece interesante porque yo siempre coloco en esta fase el tema de investigar la verdad. En realidad, muchos autores lo mencionan, que investiga la verdad, ¿verdad? Pero sí hay otros autores que en este caso mencionan que no había nada de investigar de verdad. O sea, aquí era, en este caso, en forma sencilla, solventar un problema. Si el problema se solventaba a favor del actor, aunque mintiera, ya había justicia, porque no había verdad, había una solución. Es muy interesante esta propuesta de algunos historiadores porque o sea, le hace pensar a uno, ¿verdad? ¿Cuántos procesos se iniciaron bajo un ambiente parcializado de la acción, bajo criterios de testigos comprados y que se emitieran sentencias condenatorias de forma injusta? Les digo, o sea, esto es lo interesante y este pequeño análisis, ¿no? No siempre digo, o sea, la idea básica era investigar la verdad, pero hay otros autores que dicen, no, realmente es una falacia, es un idealismo en que investigar la verdad. Lo que querían es solventar un problema. Y si ese problema se solventaba con una sentencia condenatoria, aunque fuera justa, ya había justicia, ¿no? Vean acá, vamos a este punto. Vean, lo interesante de todo es que si ustedes pongan mucha atención el otro año cuando estudian derecho penal, uno de los principios del derecho penal es la objetividad, ser objetivo, analizar e investigar la verdad. Es decir, en este caso, analizar e investigar todos los elementos de convicción a favor o en contra, perdón, del delincuente. Cuando el Ministerio Público encuentra elementos a favor del delincuente, así como los hace ver los que son en contra del juez, debería hacer ver estos elementos a favor de la presunta comisión de un delito, porque debe ser objetivo. O sea, la idea básica de investigación penal no es, en este caso, un acto conclusivo acusatorio, en el cual solo va a acusar. Debería ser un acto conclusivo donde se determine la veracidad con pruebas del suceso, independientemente si esa veracidad afecta o no al presunto delincuente, al presunto sindicado. Ahora bien, soy bien sincero. En gran medida, es poco los casos en los cuales el Ministerio Público es objetivo. La mayoría de su investigación se encamina a elementos de convicción que obliguen a crear en este caso, un acto conclusivo acusatorio, ¿no? Acusatorio. Y se los dice un colega de ustedes, porque yo voy a ser su colega en algún momento, ¿no? Ustedes van a ser colegas míos. Y la verdad es que tampoco es que me meto tanto en el ambiente penal. Soy bien sincero, ¿no? He estado en pocos casos. Soy muy directo, en pocos casos penales. Y en los pocos casos penales que he estado me he dado cuenta, en este caso, de la poca utilización del principio de la objetividad. Sí, eso debería ser lo principal, investigar la verdad. Pero como la verdad en ocasiones no me determina
un proceso en el cual encuentre una condena que tenga números favorables como auxiliar fiscal o como fiscal, eso no me beneficia. Me benefician las acusaciones, me benefician las condenas, las sentencias condenatorias. Eso me trae números beneficiosos como persona, ¿eh? Como fiscal, pero más que todo como persona, no, como fiscal. ¿Eh? Entonces, siempre me ha interesado esta parte, ¿verdad? En donde algunos autores indican el investigar la verdad. Lo que pasa es que en una discusión, las dos personas tienen su propia verdad. Yo digo una cosa y la mantengo. Mi contraparte dice una cosa y la mantiene. Entonces, hay que descubrir, hay que analizar con objetividad quién efectivamente tiene la razón. Eso sinceramente digo, el juez ya no lo hacía en ese momento. El juez ya estaba encaminado a emitir una sentencia con los documentos, con las pruebas, con el enlace que le había hecho el magistrado pretor en ese momento. ¿No? Y por tal motivo, es más, ni siquiera valoraba la prueba. Ya insisto en eso. La valoración estaba encargada del magistrado pretor. Y por tal motivo, como última fase dentro de este principio, el tema de emitir la famosa sentencia. ¿Verdad? Bien, jóvenes, en este caso, este es uno de los elementos más importantes que dejaron los romanos para la posteridad. Solventar un conflicto con una decisión judicial. Los conflictos no se pueden solventar con coacción, no se pueden solventar con discusión, no se pueden solventar con pelea. Porque como les mencioné antes, cada uno va a tener su propia versión de los hechos, su propia verdad. Entonces, ahí es donde nosotros como juristas tenemos que comenzar a comprender y analizar que los sucesos desarrollados no necesariamente son como los cuentan, como nos mencionan, sino se debe hacer la objetividad para determinarlos. Yo insisto, miren, y se los he dicho varias veces, y por ejemplo ahorita he cambiado un poco el tema de este discurso que he venido dando los últimos años, porque pues ahora sí, Otto Pérez Molina ha aceptado, ¿verdad?, la comisión de 3 delitos. Yo se los he venido diciendo desde el 2015, que daba clases. ¿Qué sucedía? Tiene presunción de inocencia hasta que no sea, ¿verdad?, condenado o él acepte la responsabilidad. Y lo que está ocurriendo es que ya aceptó la responsabilidad de la comisión de 3 delitos. Entonces, en forma sencilla de su presunción de inocencia, deviene únicamente los demás procesos que tiene abiertos en su contra y que aún no es emitido una sentencia o él no ha aceptado la comisión de esos delitos. ¿Sí? Me insisto, o sea, vamos a esto. En el ámbito general del derecho, los romanos dieron algo muy interesante. Iniciar un proceso formal, teórico, estructurado para solventar un conflicto de un deber incumplido sin violencia, sin pelea, con documentos probatorios, con testigos, con medios de prueba, en los cuales se analizaba por un doctor en la materia y que se emitía una sentencia. Miren, jóvenes, esto, o sea, a partir de todo lo que formaron los romanos en todos los siglos que fueron como civilización,
son de los elementos porque a los cuales después de más de 2000 años que ha pasado la época del imperio, aún siguen siendo influenciados nuestra sociedad por ese derecho romano. Esa es la idea básica. Porque de esos procesos iniciales es que se desarrolló nuestro derecho civil. Es cierto, no fueron únicamente los romanos, los pueblos antecesores a ellos, los griegos, por ejemplo, ¿no? Fueron sumamente importantes, sí, para otras áreas de conocimiento, ¿no? O para todo el conocimiento general. Pero para el derecho, este proceso formal, sustantivo, procesal que crean los romanos fue increíblemente transformador y evolutivo hasta nuestra época. Lo que sí les digo en forma sencilla, queridos jóvenes, con ellos, es de que hay un elemento sumamente importante, ¿verdad? Aparte de todo lo que les he mencionado, el tema de la sentencia. Los romanos decían que había un elemento renovador con la sentencia. Pero les digo, más del elemento renovador del derecho incumplido, había una solución. Había un punto y aparte para esa discusión de derechos. ¿Podía ser muy injusta? Sí, podía ser muy injusta. Pero daba fin a un proceso. Daba fin a una reclamación. ¿Verdad? Bueno, ¿dudas, estimados jóvenes? ¿No? Ok. Continúo, entonces. Vamos, bueno, si quieren, esto del tema del proceso formulario lo voy a dejar para la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, miren, como les mencionaba, queridos jóvenes, la última, al inicio de la clase, felicito a la mayoría, primero por haberse examinado, por haber obtenido la nota independientemente de cuál nota obtuvieron. Insisto y vuelvo a mencionarlo, yo no puedo medir, jóvenes, la verdad, la capacidad intelectual de aprehensión, de análisis con una nota. Soy bien sincero, ¿verdad? La nota es sumamente subjetiva. Y solo nos sirve como nota de promoción. ¿Cuánto he aprendido en este curso? Ustedes mismos lo saben, son sus mejores jueces, ¿verdad? Posiblemente tienen un 12, posiblemente tienen un 14, pero se sienten orgullosos de lo que saben y de lo que pudieron determinar en su examen. Posiblemente tienen un 26, posiblemente tienen un 30, se sienten felices de haber sacado esa nota. Pero vuelvo a insistir, siéntanse más felices de el análisis, de la comprensión, que eso es al final de cuentas lo más importante para nosotros como juristas, ¿verdad? Tienen una mala nota, arriba el ánimo, a seguir adelante. Tienen una nota promedio, ¿verdad? Insisto, de forma sencilla, ¿verdad? No se tienen una buena nota, a seguir demostrando esa buena nota en el segundo parcial, ¿verdad? Y sigan adelante, estamos iniciando esta semana. Solo me queda un comentario, vean, esta semana pues es una semana no ordinaria, sino algo extraordinario en situaciones que van a suceder. En primer lugar, tenemos el tema de las fiestas de independencia, que les digo, no hay nada que celebrar, sinceramente. Ustedes saben perfectamente la historia, únicamente que celebran los feos, que fueron los únicos que estuvieron pagando impuestos a la corona española. La verdad es que nosotros como pueblo guatemalteco aún seguimos todavía buscando en qué momento nos liberamos de todos esos males que tenemos en este país. Pero pues al fin de cuentas está el tema de independencia de Guatemala y pero no sé si se van a comentar, pero se los comento yo todos los años desde que yo he comenzado a dar clase. Hay un pacto que se estableció a nivel general de la universidad entre sus trabajadores y la universidad, en el cual se establece que se da también el asueto un día antes, el día 14. Entonces 14 y 15, o sea, el 15 es el asueto, entonces el 14 se ha autorizado siempre, ya es algo de derecho adquirido que se tiene. Por tal motivo, esta semana, no ha salido comunicado, pero posiblemente los días siguientes saldrá,
el día jueves y viernes no hay actividad ni administrativa ni docente, ¿verdad? Entonces, esta semana es atípica porque solo se van a recibir clases de lunes a miércoles, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, queridos jóvenes, pues nos seguimos viendo la siguiente semana, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, échenle muchas ganas, sigan insistiendo en este punto, ¿verdad? A seguir adelante, estudiando y pues nos encontramos la próxima semana para continuar el contenido, ¿verdad? Un abrazo, jóvenes. Feliz inicio de semana. Buenas noches.